La palabra pues para la ponencia primera sobre el compromiso de Caspe, don Miguel Cabello. Muchas gracias. ¿Se oye por detrás? ¿Sí? Vale. Tengo que decir que buenos días, casi ya buenas tardes. Pero vamos con un poco de retraso, pero a mí me ha servido para tener una gran satisfacción de ver una asociación que no conocía, potente, de las que está llamado a modificar el mundo actual, creo yo. Me parece que a los que no nos gustan nada las fronteras, pensamos que la geografía como disciplina se ha quedado anticuada, es la que menos ha avanzado, porque sigue habiendo fronteras en todos los sitios, y que he visto una asociación que es capaz de romper fronteras. Y además creo que el futuro tiene que ir por una nueva geografía en que sean redes, que no sean mapas donde hay así, sino que donde unos límites territoriales, sino que sean redes humanas. Y entonces en el AMIP he visto una red de las que tienen mucho futuro, estoy hablando ya a lo mejor del siglo XXII para mí, pero que me ha producido mucha satisfacción. Me interesa más lo que piensa la AMIP de la travesía central del Pirineo y del Canfranc que lo que explican algunos políticos que siempre veo que son interesados. Y como vínculo transpirenaico, pues me emociona que estéis aquí en una asociación que seáis capaz de poner vuestro esfuerzo y vuestro trabajo para hacer otro túnel más importante, que es el túnel del encuentro humano. Me ha encantado que sea una asociación pobre, lo siento, pero porque he visto los números, pero es que las que tienen futuro, las asociaciones como vosotros que lleváis 10 años he oído, o 30 años en Toulouse, habéis vivido porque tenéis ideas, no porque teníais subvenciones. Y ahora las entidades que vivían de subvenciones ahora se caerán, porque no saben hacer más que gastar dinero que les dan. Pero las sociedades que tenéis ideas, que tenéis un cuerpo, pues saldrán para adelante y serán las que tienen que triunfar en el futuro. Y me ha encantado también de que además que no estéis en el limbo de los deseos, sino que descendáis a los temas empresariales, que es lo que la otra pata de la mesa que tiene que salvarnos, que es que funcionen las empresas y que haya actividad o deseo de que haya pues actividad industrial en el polígono de Caudé, o que se ponga un vuelo Toulouse-Zaragoza. Me parece maravilloso que eso. Por eso, pues el ratito que hemos aquí esperado, me lo he pasado en grande y le he agradecido mucho. Y tengo que decir que estoy muy contento porque comparto mesa con el profesor Armillas, que para mí ha sido un profesor toda la vida y sigue siendo. Yo hablo de medieval porque soy más viejo, aunque no se me note, pero y habla ya de lo moderno. Y de los títulos que siempre son roja y da un poco de pudor cuando te dicen el currículum y empiezan a decir cómo sois tal. Es todo pasajero. Lo único que no es pasajero, y para mí me interesa resaltar, es lo de Caspolino. Se puede ser, es director general de no sé qué, es almirante de la flota americana, se puede ser, es presidente de la General Motors, pero no se puede ser ex Caspolino. Caspolino, yo me moriré siendo Caspolino, y ese es un título que tengo mucha honra, y es el que solo por el mérito de ese título es por lo que estoy aquí. Bien, me han dicho que hable del compromiso. Yo hablaría un poquitín del proceso para centrar un poco lo que fue ese invento. Me atrevería a decir unas analogías con la Constitución de Cádiz, o en el debate, o no sé cómo, pero porque no es una audacia, como ha dicho vuestro presidente, el hermanar las dos instituciones, puesto que estamos en una entidad de hermanamientos, porque por culpa vuestra, pues he tenido que estudiarme la Constitución de Cádiz, no como nos la... me he leído todo el Marqués de Lozoya, un tomo así, y resulta que encontraba muchas analogías con el compromiso, muchas cositas que podían ser eso. Y después, como os digo que no renuncio nunca a mi condición de Caspolino, aunque aquí solo hay 9 Caspolinos, pues voy a aprovechar, que a alguno le llegará, incluso hay alguna concejal, pues a alguien le llegará el dar un poco de caña a la situación caspolina ante el sexto. El sexto, que lo digo el sexto por simplificar, el sexto centenario de compromiso, que el cual tenemos a la vuelta de la esquina y que todavía no se ha planificado nada. Solo hay una comisión oficial
que ahora lo comentaremos, creada la DGA, presidida por el presidente de la comunidad y con mucha gente ilustre. En el boletín oficial salió una lista así de grande que de momento ya han hecho un logotipo para lo que va a ser eso, y que, bueno, mientras que en Cádiz han hecho un puente por la bahía para conmemorar el 12, pues aquí para el 6 estamos todavía en mantillas. Y lo que ha pasado hoy en Caspe, que tengo que deciros para vuestro conocimiento, que hemos programado un grupo de gente, una reunión de escritores de historia, con 9 de los mejores escritores de novela histórica, y no hablamos, con el permiso del profesor, hablamos de novela histórica. 9 de los mejores profesores, escritores de novela histórica, algunos como Javier Sierra, que ha vendido 300.000 libros en Estados Unidos, o Almudena Arteaga, o Tuti Martínez de, gente que es una cosa casi imposible de reunir en Caspe. 9, igual que el compromiso, los compromisarios, 9, pero que al mismo tiempo pues resulta que tenemos otra actividad porque falta aquí la coordinación necesaria. En Zaragoza puede haber 5.000 actividades al mismo tiempo porque hay 700.000 personas, pero en Caspe hay los que estamos incluso solo de fines de semana, y además de los que estamos, pues como siempre, el porcentaje de personas que pueden asistir a estas cosas pues se ve disminuido. De los 9.000, con 300 personas llenaríamos el cupo del Caspe activo. Lo demás es un Caspe pasivo que rellena el hueco donde haga falta, pero tiene que ser una cosa muy gorda, como Deiva con las nucleares, o una cosa muy lúdica, como un ejemplo que hicieron las 3 asociaciones unidas el sábado pasado, que reunieron a 1.600 personas para rememorar orquestas viejas y en el pabellón con mucha fiesta, una cosa muy lúdica para reunir a gente. Y bueno, pues quisiera aprovechar para decir que, bueno, nada le he dicho, o sea que no puedo contenerme, yo lo digo ya. Una ventaja de tú cuando llegues, ya verás, de tener ya 70 años, es que vas diciendo lo que te parece, y a alguno me parece mejor, y a otro me parece peor, pero el servicio no se queda en tranquilo. Bueno, me permito decir lo del compromiso, pues tengo que deciros que como ser el culturetas local, pues todo el compromiso me ha tocado en muchos foros y he tenido que hablar mucho. Y claro, yo tengo aquí ya un rollo preconcebido que concretamente que he cogido, pues lo di en la academia, en Calatayud, en el IPE, para los sargentos que se graduaban. Y entonces allí el comandante, el teniente coronel que mandaba, me dijo: sí, usted, aquí está el ejército, están acostumbrados a sacrificios. Digo: ¿pero cuánto hago? ¿Un cuarto de hora? ¿20 minutos? No, dice 2 horas. Aquí los sargentos, 2 horas. Entonces, quiero advertir eso. Pero vamos, os aprecio más que eso. Aunque el compromiso es una cosa que vale la pena hablar, y no solo yo porque sea entusiasta, sino porque se dice siempre, y lo decimos los que hablamos, el padre Mariana, un historiador muy controvertido, por supuesto, y tal, pero que decía que fue algo semejante al milagro. Y cuando explique el proceso del compromiso, pues veréis cómo fue una cosa pues casi milagrosa. Estamos hablando de un acontecimiento fechado a finales de junio de 1412 en Caspe, pero hace 599 años y unos meses. Pero en junio de 1412 fue el final, la guinda, como si dijéramos casi la publicación de la Constitución, de la PEPA. Pues fue el final. Pero hubo un proceso antes, un proceso muy largo, que es el que de algún modo quería, para justificar de esto que digo semejante al milagro. ¿Qué pasaba? Pues que en Aragón pues había muerto un rey sin sucesor legítimo, y entonces pues había que encontrar solución, encontrar sucesor. No nombrar un rey, que se dice por ahí: en Caspe se vio elegido rey este. El rey no lo eligieron los compromisarios en Caspe reunidos, sino lo eligen los respectivos parlamentos. Y aquí, a lo largo del proceso, pues hablamos más o menos entre comillas de política medieval, de fuerzas económicas, del poder de la Iglesia, de procesos parlamentarios, del respeto por la democracia en el siglo XV, del sentido común aragonés, de la eficacia de los catalanes, del concepto de la corona. A lo largo del proceso diréis que sois muy inteligentes todos, lo aprecio y me doy cuenta enseguida, pues lo vais a encontrar muchas cosas de estas que no voy a llegar a definir, porque me da la impresión que este señor me va a dar un jodazo, me va a decir: no te pases. Bien, es el proceso que vivo para dotar a la corona de Aragón de un rey legítimo al no haber un sucesor claro.
resumo un poquitín. Quizá había que aclarar antes, para entender el proceso, lo que era la Corona de Aragón. Todos sabéis, la Corona de Aragón suponía una unidad en cuanto era un solo rey, soberano, cabeza, que era el respetado, generalmente querido por todos los estados de la corona, pero al mismo tiempo múltiple, porque cada estado era independiente totalmente y tenía su propia autonomía, se funcionaba con sus parlamentos y tenía una dependencia del rey, pero una dependencia que ahora diríamos como casi protocolaria, casi un poco lo que pasa ahora, pero vamos. Y la fuerza de la Corona de Aragón estaba basada en eso, en el consentimiento de los estados, el consentimiento en torno a un rey, pero que todos sabían que no querían ambiciones de dominar a los otros, pero tampoco que no fueran dominados. O sea que cada uno sabía dónde estaba, con el nexo político que era el rey. Los reyes de la Corona de Aragón iban anexionando territorios, iban poniendo familia y tal, pero respetaban cada territorio, juraban sus fueros, etc. Cuando hay que decir un poquitín, sabiendo lo que era la Corona de Aragón, cómo estaba. Me da un poco de apuro hablar de esto, de historia así con aquí profesores, pero bueno, te lo tengo que decir. La Corona de Aragón, hay un personaje fundamental que inicia esto, podemos decir que inicia, es Pedro IV, porque Pedro IV fue rey de Aragón, la Corona, prácticamente 50 años, prácticamente todo el siglo, medio siglo XIV. Y es importante hacerlo, tenerlo en cuenta porque ya en 1387, ya he dicho una fecha, he dicho que nada más quería decir 4, o sea que solo os quedan 3. Declaró que el reino de Aragón debía la obediencia al Papa Clemente VII. Papa Clemente VII, para los de Caspe, el que nos dio la Veracruz y el que nos dio el cálido compromiso, etcétera, porque tenía de valido de primer ayudante o eso a Juan Fernández de Heredia. Bien, el sucesor de Clemente VII fue Benedicto XIII. Estamos hablando del cisma de Aviñón, de los papas de Aviñón. Paralelamente había otros papas en Roma. Ya sabéis que se liquidó con el concilio de Pisa y todo salió otro. Llegó un momento que la iglesia tenía 3 papas, con lo cual aquello era tremendo. Y luego el concilio de Constanza lo arregló y dejaron ya solo uno, menos Benedicto XIII, el nuestro, el Papa Luna, que se no quiso abdicar y se quedó en Península. Además estaba reconocido por Navarra, o sea, y algunos más. O sea que no abdicaba, pero tenía también su gente de confianza. Bueno, pues Pedro IV dijo que Aragón estábamos vinculados a la cristiandad a través de ese papa. Y eso es una cosa que tiene importancia a la hora de saber cómo surgió el proceso. Y otra cosa que tuvo importancia es que funcionaba el derecho de las mujeres a heredar o a transmitir la herencia. Pues sabéis que había 2 sistemas, el sistema germánico y el sistema de derecho romano. El germánico no podían suceder a las mujeres, no eso, y el derecho romano sí que podían. Entonces ya, previo al compromiso en 1409, pues ya las Cortes en Barcelona ya acordaron que en Aragón la Corona de Aragón desaparecía el derecho germánico y podían suceder a las mujeres o transmitir la sucesión. Estos 2 claves de la Iglesia y la sucesión de las mujeres es un poco lo que condiciona luego el proceso. Tengo que decir que el proceso de elección de quién era el que legítimamente era el que tenía más derecho a ser rey ha sido muy controvertido, y hay una bibliografía tremenda, porque hay mucha gente que piensa que alguno que dice el compromiso de Caspe fue el gran pucherazo medieval, y otros dicen que fue el ejemplo máximo de derecho internacional, de democracia, etcétera. Bueno, hay muchas teorías, pero lo cierto es que hay que saber que había un acercamiento a la Iglesia designado por el rey y que había una idea de cómo las mujeres debían de suceder. Bueno, entonces que llegamos a 1410, el rey era entonces Juan I y muere en el monasterio de Valdoncellas y sin haber designado heredero. Juan I tenía un hijo que además pensaban que era el heredero normalmente, que se llama Martín, que estaba en Sicilia, y en Sicilia pues era muy enamoradizo, el clima mediterráneo y todo eso, pues en Sicilia pues lo que estaba muy bien y tal, y tuvo varios hijos con varias sicilianas hermosas, y en la guerra con Córcega pues ganó grandes batallas para los aragoneses, pero las crónicas dicen que lo que no pudieron con él los corsos, pudieron las corsas.
y las cosas pues le metieron alguna enfermedad, tal que el hombre murió, que era el legítimo heredero que parecía. Entonces quedó un hijo de él, pero un hijo de él y con una bella siciliana, que ese lo consideraron ilegítimo y no les parecía bien para continuar en la corona. Voy aclarando un poco lo que era el follón que se veía, ¿no? El rey Martín quería que sucediese su nieto Federico, pero este Federico, yo os digo que como era hijo de una siciliana, Tasea Ronchali, pues no lo admitían los estados. La solución era que el rey, que no tenía otro hijo, al morir el Martín, pues era que tuviera algún hijo. Entonces lo casaron nuevamente, y aquí me vienen esas cosas de la Academia de Gastronomía. Entonces se empeñó la corte, se empeñó en que tuviera algún otro hijo. El rey Martín, que era un bon vivant, comía muy bien, se llama el humano porque todas las perlas que le adornaban pues eran muy humanas. Le gustaba comer muy bien, vivir muy bien, y beber buenos vinos, etcétera, etcétera. No se podía, ni dormía sentado en un sillón, estaba en un sillón porque no podía, en la cama, era muy gordo y tal. Y entonces pues le ponían las comidas pues todas las especias y picantes más gordos que traían de Oriente, para ver si le animaban, para que concibiese su esposa algún hijo para que hubiera un heredero legítimo. Pero el pobre hombre, como dicen las crónicas también en catalán, eso res de res, que el hombre pues no se animaba y no eso. En total, lo que hizo fue minar la salud del rey, de tal manera que tanto los picantes como el calor del mes de mayo, como los problemas que se veían, pues el hombre murió el 31 de mayo de 1410. Y en el sillón de brazos que digo que tenía, pues iban los consejeros y le decían: bueno, señor, ¿quién debe ser el que suceda? Y el hombre pues no decía nada, porque no sabía qué decir. Veía mucho lío, había muchos familias de muchos antecesores de reyes y tal que tenían algún derecho, pero no se atrevía. Al final el consejero mayor le dijo al juez: señor, ¿queréis que os suceda quien legítimamente tenga más derechos? Y Martín dijo: pues sí. Y eso es lo que quedó. Entonces todos los súbditos de la corona de Aragón entendieron que la voluntad del rey era que le sucediese el que tenía más derechos. Y entonces, pues dijeron: vamos a ver cómo lo solucionamos. Tengo que decir que pretendientes, que no os voy a decir nombre y tal, pero eso, había 5 por línea directa masculina, 3 por línea femenina y 2 mujeres. Las mujeres se excluían ya, y después quedaba ya de línea masculina y femenina, y había dicho que se admitía la femenina. Pero con todos estos 10 pretendientes, ¿a quién se da? En el siglo XV lo normal es que las armas pues solucionasen cualquier problema que hubiese. O sea, que uno empezaba con otro, empezaban a luchar, y el que más podía, el más fuerte, ganaba. Nosotros solemos decir que el compromiso venció la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza, porque la fuerza física, los ejércitos en aquel tiempo parece que tuvieron poco que ver. Algunos dicen que nada, algún otro dice que el que salió rey Fernando Antequera estaba con su ejército en las puertas de Aragón, por si salía mal, pero bueno, cosas así. Los pretendientes estaban designados, en tanto en los 3 estados había una guerra entre bandos. En Aragón estaban los Urreas y los Lunas, y cada uno se fue, todos, la nobleza, sobre todo, los que tenían poder, mandaban y querían mantenerlo, pues se iban poniendo pues con el Barcelona o con el Madrid, o alguno con el Valencia o el Atlético, pero que a veces iban buscando sus apoyos para ver quién podía ser pretendiente. Y eso pues se iba deteriorando la propia convivencia en la corona. Y entonces empezaron a funcionar las instituciones. Empezaban los catalanes, como siempre, muy bien. En el mes de junio se reunieron en Montblanc, y entonces dijeron: tenemos que hacer una reunión de todos, hay que reunirse y hablar. Después de los catalanes, pues los valencianos siguieron diciendo que efectivamente que había que reunirse y que fueran pocos. Como
la cosa cogió tal como el fútbol. Hubo partidarios de nosotros. En Valencia se prohibió jugar a los dados en las calles para que no se engancharan, porque la gente discutía quién tenía que ser pretendiente. Estaban allí los de fuera y los de dentro. Ahí estaban los centelles y los villarrebuts, otros dos bandos, con Aragón, los Lunas y los Burreas, etc. Y en Cataluña, pues estaba don Jaime de Urgel, que era hijo de un hermano, nieto de un hermano de Pedro IV, o sea, sobrino, el Martín era sobrino, abuelo, sobrino, algo así. Entonces tenía también derecho, y por línea directa masculina. Ese, el rey Martín le había hecho gobernador general de los reinos militares, o sea, militar, del ejército. Y mira el Consejo de Cataluña, Parlamento, que sabéis también, que le dicen: tú vete a Balaguer, donde tenía su castillo, pero permanece al margen hasta que se elija a alguien. O sea, que lo apartaron de la política y de la puerta, para que, además el hombre era muy vehemente y le tenían cierto respeto. En Mallorca, Cerdeña y Sicilia, pues bueno, esos esperan noticias, hubo neutralidad y no dijeron nada. El proceso, los aragoneses se reunieron en Calatayud, dijeron: vamos al Parlamento de Aragón, y vamos a reunirnos en Calatayud para ver qué pasa, porque en Calatayud también había muchos bandos y había mucho problema, pero eso ya al año siguiente, en 1911. Y de Calatayud, a mitad se fueron a Zaragoza y luego fueron a Alcañiz para seguir hablando. En Calatayud incluso, pues las luchas eran tan encarnizadas que el arzobispo García Heredia, pues lo mataron al partir, al marchar, porque se cabreó. Dijeron: pues no, que sigan Calatayud, no, que no sigan Calatayud, vamos a Zaragoza. Pues yo me cabreo, no sé qué, y marchando, pues lo asesinaron. Y ese asesinato lo sacaron al conde de Urgel, con lo cual, o a la familia de los Lunas, con lo cual ganaba ya posición lo de los Urreas. Los de Valencia, esos se reunieron primero, os he dicho, en Barcelona, luego se reunieron, de hecho, los de Valencia, en Barcelona, no, evidentemente, los de Valencia se reunieron en Morella, y luego trasladaron el Parlamento a Tortosa. Y allí es cuando dijeron que nombraron a 10 personas para que llevaran al tema las conversaciones. Los de Mallorca pues dijeron que no querían saber nada. Y los aragoneses, ya digo, que se reunieron en Alcañiz para designar también a 9. En total se juntaron 24 personas que dijeron: esas 24 personas son las que tienen que ir decidiendo. Esas 24 personas, los catalanes, hay una frase que dicen: seremos 24, luego a ver si somos 9 y luego 1, o sea, por reducción. Y al final eligieron un sitio, que fue Alcañiz, para reunirse el 14 de febrero de 1412, y reunirse allí los 24 señores estos, para ver si eran capaces de establecer una ley por la que siguiendo la ley y la norma que ellos establecieran, se pudiese llegar a encontrar un legítimo heredero. Partían que no había derecho, o sea, no había normas constitucionales, no había nada para poner en marcha este proceso, entonces tenían que inventarlo todo. Y entonces en Alcañiz se hicieron la famosa concordia, donde dijeron cómo iba a ser el proceso. Dijeron, entre otras cosas, que vayan 3 representantes de cada reino, que quien salga elegido tiene que tener 6 votos, pero que los 6 como mínimo, pero que los 6 estén representados los 3 reinos, que se haga en un lugar determinado, o sea, y entonces eligen Caspi para que sea. ¿Por qué? Porque Caspi pertenecía a la Orden de San Juan, y de algún modo, como me parece que pasó en la Constitución de Cádiz, que la Armada Invencible defendía la paz para que los diputados pudiesen hablar bien, pues en Caspe se podrá cerrar para que haya paz y los pretendientes puedan hablar a gusto y discernir y tal. Y entonces dijeron Caspe, y en Alcañiz alguno dice que no solo hicieron unas normas, un programa, sino que prácticamente hicieron la memoria de lo que pasó, porque luego se ajustaron tanto a lo que se había dispuesto allí que fueron todo en punto. Querían un número impar de compromisarios, porque 15 parecía mucho, quedaban 9, quedaba 3, 6, 9, 15, pero 3 parecía poco, 6 se quitó por par, 12, claro, múltiplos de 3, y al final quedó 9, que son los que quedó el proceso con los 9 compromisarios.
Y en Caspe, ya con esto ya el caramullo, en Caspe, pues decidieron las fechas. El 29 de marzo tenían que estar reunidos en Caspe los 9 compromisarios. Por cierto, que estos compromisarios elegidos por los parlamentos no los elegía un parlamento y decía van a ir estos 3, sino que esos 3 eran refrendados por los otros 2. O sea, un punto fuerte de fallo del compromiso es que no vinieron, como dicen, es que en los compromisarios había mucho eclesiástico, es que Aragón eligió 3 y le dijo a los de Cataluña y a los de Valencia, ¿os van bien estos 3? Y dijeron bien, pero Valencia eligió 3 y preguntó a los otros 2 parteneros si les iba bien. Pues sí, pues bien. O sea que los 9 compromisarios vinieron aceptados por los 3 reinos, bueno, los 2 reinos y el condado, ¿no? Los 3 estados, los 3 territorios. Y entonces aquí en Caspe, pues ¿qué hicieron? Pues tomaron la ciudad primero, o sea que pidieron la vara de la justicia, pusieron 3 capitanes, uno por cada uno de los estados, y el justicia mayor de Caspe le dio la vara, donde ellos tomaron posesión de la villa, ¿no? Los sanjuanistas se quedaron al margen, fueron al castillo, hicieron salir a todos los que había en el castillo para demostrar autoridad y luego les dejaron volver a entrar. Cerraron las puertas de la ciudad y las volvieron a abrir para demostrar autoridad. Pidieron a la aljama, o sea, tanto la morería como la judería, les dijeron, hicieron signos de autoridad para decir aquí ahora mandamos nosotros. La ciudad se quedó bloqueada. Y aquí, durante 72 días, en Caspe, 72 días, fueron viniendo cortejos de abogados, de jurisconsultos, de personas importantes para defender cada uno los derechos de esos 10 pretendientes. Que os he dicho, cada uno decía, nosotros tenemos legítimamente derecho a reinar por esto, y otro por esto, y en el castillo de Caspe 9 personas justas, entre comillas, pues son los que al final fallaron. ¿Cómo fallaron? Estoy apuntando. ¿Cómo fallaron? Pues que al final, bueno, tengo que deciros, los compromisarios, solo, eso es casi obligatorio decirlo, los aragoneses eran Domingo Ram, obispo de Huesca, que luego fue cardenal, Francisco de Aranda, un venerable señor que estaba en la Cartuja de Portacel y muy respetado por todos, que en Teruel, que como que Teruel tiene una plaza con un monumento que llaman del venerable, pues el francés Aranda. Y después Berenguer de Bardachí, un jurisconsulto aragonés, que debía valer mucho, quizá de grados, seguramente, que estaba en Perejil en todas las salsas y en Aragón lo respetaban también. En Cataluña eligieron a Pedro Sagarriga, que era arzobispo de Tarragona, que fue la máxima autoridad que hubo en el compromiso, es una autoridad eclesiástica, y después a Guillén de Balseca y Bernardo de Gualmes. 2 personas más que eran juristas, ambos barceloneses, muy importantes porque Cataluña tenía ahí un peso y era... fue el que los catalanes fueron los que tuvieron más constancia en que se fuera haciendo el proceso. En Aragón fueron los que pusieron más puntos de derecho para que el proceso fuera recto. Siempre se ha caracterizado a Aragón por su derecho, pero bueno, aquí se demuestra una vez más, pero los catalanes fueron los que iniciaban y los que daban más guerra para que se celebrara. Bueno, y en Valencia pues tuvieron a Ginés de Rabasa y a Bonifacio Ferrer y San Vicente Ferrer. Bueno, entonces Vicente Ferrer, Bonifacio y Vicente eran hermanos, dominicos, muy conocidos, y Ginés de Rabasa era un buen jurista también, ya veis que eran eclesiásticos juristas, pues ese además alegó locura en mitad del proceso. Yo creo que cogió miedo a la responsabilidad que tenía, entonces nombraron a otro Pedro Beltrán. Por lo cual los 9 que había, ya veis, eclesiásticos y juristas, gente importante, pues estuvieron esos días en el castillo y al final, el 26 de junio, pues hicieron la proclamación. Entonces San Vicente Ferrer, el que dijo primero, yo creo que hay que votar a Fernando de Antequera porque era hijo de una hija de Pedro de Martín, de doña Leonor, y bueno, era un infante castellano, el infante de la casa de Trastámara, que era importante a lo que de verdad, igual que en las Cortes de Cádiz, me imagino que comentará el profesor, cambia las Cortes por estamentos a que fuera ya una revolución. Pues aquí la revolución fue que entró Castilla en los estados de la Corona de Aragón, y entonces
en Caspe se habló catalán hasta el siglo XVI también, y esto pues perdió hegemonía Cataluña y ganó Castilla. Las actas están extendidas, hay 3 ejemplares, uno de ellos está en la catedral de Segorbe, se lo decir, y los votos fueron los siguientes: los 3 aragoneses votaron a Fernando Antequera, 2 valencianos, Vicente y Bonifacio, a Fernando Antequera, o sea, ya había 5, y los 3 catalanes, así como el arzobispo de Tarragona dijo que él era decía que la línea directa que tenía que ser Jaime de Urgel, el Guillén de Valseca también, pero Bernardo de Gualbes, el que era comerciante, que también es otra de las cosas que la tendencia esta catalanista achaca que pudo tener alguna influencia, que era comerciante y que Fernando Antequera le había mandado dinero, le había prometido, lo que sea, pues este votó por el infante castellano Fernando Antequera, con lo cual había 6 votos y pertenecientes a los 3 reinos. Fijaros qué proceso en tiempos que no había internet, que no había móviles y que había que mandar caballos con la gente a todos los parlamentos y ir poniendo de acuerdo todo eso. Proceso que simplifica bastante en la del tiempo. ¿Por qué pusieron a Fernando? Porque era varón, en principio eran todos hombres los compromisarios dijeron que mujeres nada, porque no veían que podían excluir la sucesión por línea hereditaria femenina. Ya digo que era hija de doña Leonor y la línea femenina. ¿Por qué? Porque hablaron allí incluso que Cristo fue Cristo gracias a la Virgen María, incluso, y hablaban del ejemplo en la política de Petronila de Aragón, o sea, en la mujer ya se dijo el Caspe, que no, y después que era muy bondadoso, no se le conocían amantes, había conquistado Antequera ya, tenía varios hijos y era muy serio y formal y tal, y después que, aunque aquí se decía que en la corona que era un extranjero, venía castellana, pues que su madre era aragonesa y su padre de Tamarite de Litera, o sea que de algún modo no era tan extranjero. Aparte de eso, hay 47 libros que dicen que la razón de fondo era que Castilla era más rica, que tenía la lana, que tenía muchas riquezas, el cereal, que dominaba Castilla, etc. Y entonces en Aragón parece que interesaba más acercarse a Castilla que dar a Jaime de Urgel que fuera el próximo rey Jaime de Urgel. El 28 de junio, celebración se proclamó en la portada de la iglesia y entonces se hicieron discursos y entonces vino un proceso al revés y Caspe se quedó tranquilo y tal. Fernando Antequera fue luego elegido, juró en la sede en Zaragoza los fueros como se solía hacer, y ahí terminó este proceso asombroso de 2 años, desde que murió Martín Humano en el 10 hasta el 12, 2 años, que revolucionó la corona, pero en un ambiente de paz, porque los bandos fueron apaciguando y tal, y al final, incuestionado solo el conde de Urgel, llegó un momento a decir que el compromiso no lo aceptaba y lo excluyeron y rápidamente, igual que Fernando VII me parece que también hizo algún decreto diciendo que no valía la Constitución de Cádiz o algo así, bueno, pues ¿y qué ha pasado? Pues que después de Fernando I de Antequera, pues llegó Alfonso V, luego Juan I, y luego Fernando Católico y la Unidad de España, etcétera, etcétera. Como esto es la Unidad de España, parece que no gusta mucho ahora, pues parece que el compromiso es una cosa histórica antigua que no parece que no apetece, pero realmente fue el inicio de esa unión de España y tal, y en Caspe nos sentimos orgullosos y pensamos que el 2012 es una buena fecha para darle publicidad. Me quedan 3 minutos, con tu permiso, y en los 3 minutos digo nada más, para saber todo eso, que no sé dónde lo tengo, que vamos a celebrar el 2012, y ojalá alguna concejala que me lo oiga, que en Cádiz hay no solo una comisión de ilustres que hacen eso, sino que hay una comisión local, de gente local, de asociaciones, de gente de aquí, que son los que tienen que hacer. Y que desde luego, que está programado, por ejemplo, el Congreso Iberoamericano, ese que el año pasado fue en Venezuela, aquello hace 2 años, aquel que el rey dijo, ¿por qué no te callas? Eso, pues ese se vuelve a hacer, el que más sabe de Iberoamérica, de Aragón, desde luego, es este señor. Pero bueno, ese congreso está programado este año en Cádiz, pero hay cosas programadas desde hace 10, 15 años, ya, porque el 12, es que era el 12 ya, o sea, que ya lo sabíamos, no es como, a veces yo llego a Madrid en el AVE y te paran antes de entrar, y digo, esto es que, pero no sabían aquí que llegaba el AVE, da la impresión que no se hubieran enterado, pues si se tenía que llegar a tal hora, como no están preparados, pues igual aquí no estamos preparados para celebrar el 12, y hace falta trabajar mucho y muy fuerte, sin protagonismos,
poniéndose todos igual, porque aquí estamos siempre con la política. Cuando decía las redes sociales civiles de la sociedad civil, estaba pensando en lo que muchas veces perjudica la necesaria red política. Pues aquí, si una cosa la hace uno, la hace otro, otra cosa, no somos capaces de ponernos de acuerdo y eso perjudica mucho. Tengo que decir que aquí se puso, en el 912, se puso la primera piedra del Museo del Compromiso de Caspe. En 1912, con ocasión del 5º centenario, en los jardines de la iglesia, al lado del corazón de Jesús, la primera piedra del museo. Yo no sé si ahora se pondrá la segunda. Total, 100 años, 100 años, pues a lo mejor se pone la segunda. En Cádiz hay un concejal que se llama don Juan José Ortiz, que es el concejal delegado del Cádiz 2012. Y además, no solo hacen cosas culturales, histórico-académicas, sino que hacen infraestructuras, hacen riqueza y crean futuro. Y esas cosas creo que, y eso creo que hay que decirlo, aquí los amigos del castillo han hecho, se han matado, porque el castillo, yo creo que ni el castillo tendremos más que iniciar. Yo creo que una propuesta que diría, sobre todo a los políticos, es decir, vamos a celebrar el 6º, no vamos a celebrar el 1400, sino vamos a darle un par de añitos más, lo vamos a celebrar en el 14. Total, si, bueno, a lo mejor la iglesia, que es muy sabia, cuando tiene problemas hace una dilata, podríamos celebrarlo el 14 y si no, 10 añitos más o algo así, que es lo que nos